La vida en silencio. El día estaba soleado y brillante, un día típico de primavera en la Ciudad de México, lleno de energía y movimiento. Clara, una joven arquitecta de 28 años, se dirigía a su trabajo con una sonrisa en el rostro, como era habitual. Caminaba por las calles adoquinadas, rodeada de edificios antiguos que contaban historias de generaciones pasadas. La ciudad estaba viva, el bullicio del tráfico, los murmullos de las conversaciones a su alrededor y el aroma de los tacos que se cocinaban en un puesto cercano llenaban el aire. Todo eso la llenaba de energía, mientras se sumergía en sus pensamientos sobre el proyecto de su vida, un edificio moderno que debía presentar esa semana. Mientras caminaba, Clara revisaba mentalmente los planos que había dibujado en su mente. La emoción de su trabajo siempre la impulsaba a seguir adelante, a luchar por sus sueños. Sin embargo, había algo en el aire que la hacía sentir inquieta, como si una sombra oscura se cerniera sobre ella. Miró a su alrededor, observando a las personas que pasaban, algunos reían, otros discutían, y algunos simplemente caminaban absortos en sus teléfonos. Clara sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación de inquietud. Al cruzar una calle, un coche descontrolado apareció de la nada, como un rayo en un día despejado. El sonido del claxon resonó en sus oídos, pero fue demasiado tarde. Todo sucedió en un instante. El impacto fue brutal y deslumbrante. El dolor atravesó su cuerpo, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de luces y sombras. Clara perdió el conocimiento. Cuando finalmente despertó, estaba en una cama de hospital, rodeada de máquinas que pitaban y susurraban, con luces brillantes parpadeando sobre su cabeza. El silencio era ensordecedor, un vacío absoluto que llenaba su mente. Clara intentó moverse, pero el dolor la detuvo. Al tratar de llamar a su madre, se dio cuenta de que no podía escuchar su propia voz. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué había pasado? A su lado, una doctora, de rostro amable y voz suave, intentó tranquilizarla. Clara, has tenido un accidente. Lamentablemente, has perdido la audición debido a la lesión en tu cabeza. Necesitarás tiempo para adaptarte a esta nueva realidad. Las palabras de la doctora llegaban como ecos distantes. Clara quería gritar, pero no podía, y en su mente se formaba una niebla oscura de desesperación. En ese momento, su madre, Ana, entró en la habitación. Clara sintió la calidez del amor materno, pero también la desesperación que emanaba de ella. Ana se acercó y tomó la mano de Clara, con lágrimas en los ojos. Mi niña, estoy aquí. Te he estado esperando. Todo va a estar bien, susurró, pero Clara pudo sentir las dudas de su madre. Esa mezcla de amor y preocupación la abrumó. Mientras su madre hablaba, Clara empezó a notar algo extraño. En su mente, los pensamientos de Ana resonaban con claridad, como si pudiera escuchar cada palabra que ella no decía en voz alta. ¿Por qué esto tuvo que suceder? Debería haber estado ahí para protegerla, pensaba Ana, llenando a Clara de una sensación de culpa que nunca había experimentado antes. La conexión emocional entre ellas se intensificó, pero era aterradora. Clara cerró los ojos, tratando de bloquear esos pensamientos, pero su nueva realidad se hacía cada vez más confusa. A medida que se recuperaba en el hospital, la idea de que había ganado una habilidad extraordinaria comenzó a florecer en su mente. ¿Podía realmente escuchar los pensamientos de los demás? En su primer día de alta, decidió que debía probarlo. Se reunió con su mejor amigo, Felipe, quien había estado preocupado por ella durante su recuperación. Cuando Clara lo vio, algo dentro de ella se activó. Su mente captó los pensamientos de Felipe. Espero que esté bien. La extraño tanto, no sé cómo actuar, resonaban en su cabeza. Clara sintió una oleada de emociones. El cariño que sentía por él se intensificó, pero también una creciente ansiedad. Felipe, estoy aquí, intentó decirle, pero solo pudo sonreír. A medida que hablaban sobre trivialidades, los pensamientos de él continuaban fluyendo en su mente. No puedo dejar que me vea así. Necesito ser fuerte. Clara sintió la presión de sus propios sentimientos y la carga de lo que escuchaba. ¿Era esto un don o una maldición? Cada vez que intentaba ignorar esos ecos en su mente, más se intensificaban.
Era un regalo que no había pedido, una puerta abierta a secretos y sentimientos que nunca había deseado conocer. Mientras se alejaban de la cafetería, Clara se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El silencio que antes le había parecido aterrador se convertía poco a poco en un espacio donde podía explorar la mente de los que la rodeaban. Pero, ¿qué secretos podría descubrir? Se preguntaba si debería decirle a Felipe lo que estaba experimentando, o si sería mejor mantenerlo en secreto. La lucha interna que enfrentaba se intensificaba. En el fondo de su corazón, Clara sabía que debía enfrentar su nueva realidad. La vida sin sonidos, aunque aterradora, había abierto un mundo de posibilidades que antes no había imaginado. Sin embargo, ese nuevo poder traía consigo un precio, uno que aún no estaba dispuesta a pagar. Así comenzaba su viaje en este nuevo mundo, lleno de misterio y de silencio. ¿Qué otras verdades la aguardaban en este vasto océano de pensamientos? Despertó esa mañana sintiéndose más cansada de lo habitual. El sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, creando un patrón de luces y sombras que danzaban en las paredes. Aún le costaba acostumbrarse a la idea de que había perdido la audición, pero había algo en su interior que le decía que debía adaptarse a su nueva vida. El día anterior había sido una mezcla de emociones, el cariño de su madre, la preocupación de Felipe y los inquietantes ecos de los pensamientos ajenos resonando en su mente. Se levantó de la cama, sintiendo un leve mareo. Las primeras horas de la mañana eran una especie de ritual para ella, el aroma del café recién hecho y el sonido del agua corriendo en la ducha solían ser reconfortantes. Ahora, esos placeres se habían convertido en recuerdos lejanos. Clara se preparó para enfrentar el día, a pesar de la incertidumbre que la acompañaba. A medida que se vestía, las palabras de la doctora resonaban en su mente: necesitarás tiempo para adaptarte a esta nueva realidad. Clara sabía que no podía vivir atrapada en el pasado. Se miró en el espejo, decidida a aceptar su nuevo yo. El reflejo le devolvía la mirada de una mujer fuerte, aunque un poco asustada. Al salir de su casa, la ciudad la recibió con su habitual bullicio, pero esta vez todo era diferente. Los rostros de las personas que pasaban se llenaban de pensamientos que Clara podía percibir. La mujer que caminaba frente a ella parecía preocupada: no tengo suficiente dinero para pagar el alquiler este mes. Su corazón se encogió al escuchar la lucha de una desconocida. Clara, incapaz de hacer algo al respecto, continuó su camino, sintiendo la carga de esos pensamientos ajenos que la seguían como sombras. Se dirigió a su oficina, donde solía ser la primera en llegar. La arquitectura moderna de su edificio contrastaba con las estructuras antiguas que la rodeaban, simbolizando su propio viaje hacia el futuro. Al entrar, notó que su compañero de trabajo, Javier, estaba en la cocina. Mientras él preparaba su café, Clara pudo captar sus pensamientos: debo encontrar una manera de convencer a Clara de que su diseño es un desastre. No puedo dejar que se lleve el crédito. La traición le golpeó el estómago, pero mantuvo la calma y sonrió. ¿Cómo era posible que todos a su alrededor tuvieran pensamientos tan oscuros? ¿Podía realmente confiar en alguien en esta nueva vida que había comenzado? Buenos días, Clara, exclamó Javier, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Listas para trabajar en el proyecto? La desconfianza creció en el interior de Clara. Mientras él hablaba, su mente emitía una ráfaga de pensamientos: si ella fracasa, yo seré el que destaque. Necesito que falle. Clara sintió que el aire se le escapaba, incapaz de entender cómo podría haber alguien tan egoísta y manipulador. Sí, claro, estoy lista, respondió, tratando de mantener su voz firme, aunque en su interior una tormenta de emociones la sacudía. Se sentó frente a su computadora, respirando profundamente mientras intentaba concentrarse en su trabajo. Sin embargo, cada vez que su mente se centraba en los planos de su edificio, los pensamientos de Javier regresaban a su cabeza, incesantes y perturbadores. Si pudiera sabotearla de alguna manera, podría obtener la promoción que tanto deseo. Clara se esforzó por ignorar los ecos de su mente. En un intento de desviar su atención, decidió tomar un descanso y salir a caminar por el barrio. Las calles estaban llenas de vida, y Clara se sintió atraída por el sonido de una banda de mariachis que tocaba en una plaza cercana. Aunque no podía escuchar su música,
podía sentir la vibración de los instrumentos y las risas de la gente que se reunía a su alrededor. Era un alivio momentáneo, un recordatorio de que aún había belleza en el mundo. Mientras paseaba, se encontró con un grupo de niños que jugaban en el parque. Sus risas y gritos de alegría le recordaron su infancia, un tiempo en que las preocupaciones eran ajenas. Pero a medida que se acercaba, Clara pudo captar los pensamientos de uno de los niños: espero que mi mamá no se entere de que rompí el jarrón. Su mente se llenó de compasión por el pequeño, y en ese momento comprendió que, a pesar de su dolor, aún podía ser una fuente de luz para los demás. Decidió regresar a la oficina, consciente de que debía lidiar con Javier y su traición. Al entrar, sintió una nueva determinación. No dejaría que sus pensamientos negativos afectaran su trabajo. Clara se dirigió directamente a él. Javier, creo que debemos revisar algunos aspectos del proyecto juntos. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de la presentación. La expresión de sorpresa en el rostro de Javier fue evidente, y Clara pudo sentir el pánico en sus pensamientos. No puede saber que estoy planeando sabotearla. Con una sonrisa confiada, Clara continuó: podemos hacerlo en mi oficina. Me gustaría escuchar tus ideas. Javier asintió, aunque Clara notó que su mente estaba llena de dudas. Claro, Clara. Estoy seguro de que podremos mejorar el diseño, respondió con un tono forzado. Mientras se dirigían a su oficina, Clara se sintió más fuerte, lista para enfrentarse a cualquier obstáculo. Era hora de tomar el control de su vida y de su futuro, y no permitiría que los pensamientos oscuros de otros la detuvieran. Al final del día, Clara reflexionó sobre lo que había aprendido. Su nuevo poder de escuchar los pensamientos de los demás era una carga, pero también una herramienta. Había comenzado a comprender que los secretos y los deseos ocultos de las personas podían ser tanto una bendición como una maldición. ¿Cuánto más podía soportar? Mientras se preparaba para irse, una voz familiar la interrumpió. Era Felipe, quien había venido a buscarla. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, con una sonrisa sincera. Clara dudó por un momento, luchando con la idea de contarle sobre sus nuevas habilidades. Pero en lugar de eso, se limitó a sonreír. Fue interesante, digamos, respondió, tratando de desviar la conversación. A medida que caminaban juntos, Clara sintió que el peso de sus secretos se aligeraba un poco. Felipe, ajeno a su lucha interna, compartía historias de su día, llenando el aire con risas y alegría. Clara se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había espacio para la felicidad. Sin embargo, el eco de los pensamientos ajenos la perseguía, recordándole que su viaje apenas comenzaba. ¿Cuántos secretos más tendría que enfrentar en su camino hacia la aceptación? La mañana siguiente llegó sin piedad, como un rayo de sol que se colaba por las rendijas de las persianas. Clara se despertó sintiéndose aún más agotada que el día anterior. Su mente estaba llena de pensamientos y sentimientos que luchaban por salir, como un enjambre de abejas alborotadas. La noche la había dejado inquieta, atormentada por los ecos de las voces ajenas que ahora eran parte de su vida diaria. Cada secreto, cada deseo oculto que había captado de las personas a su alrededor la había dejado con una sensación de incomodidad, como si estuviera invadiendo una intimidad que no le pertenecía. Decidió que era hora de volver al trabajo y enfrentar a Javier. La presentación del proyecto se acercaba, y necesitaba que su colega estuviera en la misma sintonía. Mientras se preparaba para el día, su mente divagó en los pensamientos de Javier: Clara no puede ser la estrella. Debo ser yo quien brille. Se sintió irritada, pero a la vez comprendió que debía encontrar la manera de manejar su nueva realidad sin permitir que la negatividad de los demás la afectara. Al llegar a la oficina, Clara notó que el ambiente estaba tenso. Los murmullos de los empleados se mezclaban con el sonido del teclado, creando una sinfonía caótica que la rodeaba. Al entrar en su espacio de trabajo, vio a Javier en su escritorio, sumido en su propia frustración. A pesar de que su rostro mostraba una sonrisa, Clara percibía el tumulto de pensamientos oscuros que lo acompañaban. Tengo que hacer que falle. Esta es mi oportunidad. Buenos días, Clara, dijo Javier, pero su voz carecía de sinceridad. Clara decidió ignorar el veneno que emanaba de él. Hola, Javier. Quería hablar sobre el proyecto.
Tal vez podamos hacer algunos cambios antes de la presentación, sugirió, intentando mantener un tono amigable. Claro, claro. Siempre estoy dispuesto a escuchar tus ideas, respondió, aunque su mente continuaba zumbando con planes maquiavélicos. Clara se dio cuenta de que no podía permitir que los pensamientos de Javier afectaran su propia creatividad. Debía concentrarse en lo que quería lograr. Mientras discutían los detalles del diseño, Clara intentó establecer un ambiente de colaboración, pero la tensión entre ellos era palpable. No quiero que se lleve el crédito. Si fallas, yo brillaré. Esa noción la llenó de desasosiego. Sin embargo, también sintió un renovado sentido de determinación. No dejaría que nadie la detuviera. Decidió que era el momento de utilizar su nueva habilidad para ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban. Así que, durante el almuerzo, Clara se dirigió al comedor, donde se encontró con Ana, una colega que siempre había sido amable con ella. Al acercarse, pudo escuchar los pensamientos de Ana: espero que no me haga falta mi salario este mes. Necesito pagar las cuentas. La angustia de su amiga la golpeó con fuerza, y Clara sintió la necesidad de ofrecer ayuda. Ana, ¿cómo has estado?, preguntó Clara, sentándose a su lado. La mujer alzó la vista, sorprendida por su presencia. Oh, Clara, qué bien que viniste. He estado lidiando con algunas cosas. Si hay algo en lo que pueda ayudarte, házmelo saber, dijo Clara, sintiendo que debía hacer algo para aliviar la carga de su amiga. Ana sonrió, aunque sus pensamientos seguían nublados por la preocupación. No debería incomodarla con mis problemas. Clara, sintiéndose inspirada, propuso: tal vez podríamos organizar una recaudación de fondos en la oficina. Podríamos vender algo para ayudar a quienes lo necesiten. Ana pareció iluminarse ante la idea, aunque sus pensamientos aún revelaban la duda: ¿de verdad puedo depender de Clara? Claro que sí, podemos hacerlo juntas. Te prometo que lo organizaremos, dijo Clara con confianza. Tal vez este sería el momento en que su nuevo don podría hacer una diferencia. La sonrisa de Ana se amplió, y Clara sintió que, al menos por un instante, había logrado aliviar la carga de alguien más. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de Javier seguía resonando. No dejaré que esto funcione. Debo sabotearla. Esa sombra oscura amenazaba con oscurecer su día. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, Clara se sintió exhausta pero satisfecha. A pesar de la tensión con Javier, había encontrado un propósito al ayudar a Ana, y eso le dio esperanza. En casa, Clara no pudo evitar reflexionar sobre lo que había aprendido. Aunque podía escuchar los pensamientos de los demás, también significaba que debía ser cuidadosa con la información que recibía. La carga de los secretos ajenos era pesada, pero al mismo tiempo, había un sentido de responsabilidad que la acompañaba. Debía usar su don para el bien, pero a menudo se preguntaba, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El día siguiente llegó con más sorpresas. Clara se reunió con Ana para hablar sobre la recaudación de fondos y se sintió emocionada por el proyecto. Tal vez esto cambiaría no solo su vida, sino también la de los que la rodeaban. Mientras planificaban, Clara pudo sentir la gratitud y la emoción de Ana fluyendo hacia ella. Nunca imaginé que Clara fuera tan generosa. Pero también notó el miedo de su amiga: ¿y si no logramos recaudar suficiente dinero? Clara se dio cuenta de que, aunque quería ayudar a los demás, también debía enfrentar su propio miedo a ser vulnerable. A medida que avanzaban con los planes, se dio cuenta de que el silencio también le había enseñado sobre el valor de la conexión humana. Sin embargo, mientras las semanas pasaban, las cosas en la oficina se volvieron cada vez más tensas. Clara comenzó a notar que Javier estaba poniendo en marcha un plan para desacreditarla ante sus superiores. Sus pensamientos se volvían más oscuros y más amenazantes. Voy a ser el que brille. Necesito que Clara se rinda. Clara se sentía atrapada en una tela de araña, donde cada hilo representaba un secreto que la ataba a la verdad. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su escritorio, Clara se encontró con un mensaje anónimo que decía: Javier está conspirando en tu contra. Debes tener cuidado. La revelación fue un golpe en su estómago. Ahora sabía que debía actuar rápidamente. La próxima presentación era crucial y no podía dejar que Javier la destruyera.
Mientras se preparaba para la reunión, Clara se sintió abrumada por la necesidad de encontrar la manera de defenderse y a la vez proteger a Ana. Había llegado el momento de confrontar a Javier y poner fin a sus manipulaciones. Clara respiró hondo, sintiendo que su determinación se convertía en fuego dentro de ella. El tiempo pasaba, y cada segundo que se acercaba a la presentación la llenaba de ansiedad. ¿Podré hacerlo? ¿Seré lo suficientemente fuerte? La lucha entre la incertidumbre y la valentía la consumía. Clara sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Era el momento de enfrentar su destino, y no se detendría ante nada. Con una determinación renovada, se dirigió a la reunión. Mientras subía las escaleras hacia la sala de conferencias, el eco de los pensamientos ajenos resonaba en su mente, recordándole que el silencio podía ser un aliado, pero también un enemigo. No dejaré que Javier gane. Con ese pensamiento claro en su mente, Clara empujó la puerta de la sala de conferencias, lista para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Sería esta la batalla que definiría su futuro? La sala de conferencias estaba iluminada por luces fluorescentes que titilaban suavemente, creando una atmósfera tensa. Clara respiró hondo y entró, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor en su pecho. La mesa estaba rodeada de sus colegas, y al fondo se encontraba Javier, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A pesar de que su cara mostraba una expresión de cordialidad, Clara podía escuchar el susurro de sus pensamientos: voy a desmantelarla. Esta es mi oportunidad para brillar. Clara se sentó, intentando concentrarse en su presentación. Sabía que tenía que ser fuerte y demostrar que su visión para el proyecto era la mejor. Mientras organizaba sus notas, notó que Ana estaba sentada en una esquina, con una expresión de apoyo en su rostro. Tú puedes hacerlo, Clara, pensó Ana, su energía positiva fluyendo hacia ella como un bálsamo. Javier inició la reunión, pero su tono era sarcástico. Gracias a todos por venir. Hoy estamos aquí para revisar el proyecto de Clara. No quiero ser un aguafiestas, pero, ¿realmente creen que su propuesta es viable? Sus palabras estaban cargadas de desprecio, y Clara sintió que la presión aumentaba. No te dejes vencer, se dijo a sí misma. Con una determinación renovada, Clara se levantó. Gracias, Javier, por tu interés. Permíteme compartir mi visión, dijo, mientras su corazón latía con fuerza. Comenzó a presentar su proyecto con pasión, describiendo cada detalle con precisión. Mientras hablaba, notó cómo algunos de sus colegas comenzaban a mostrar interés genuino. Esto podría funcionar, pensaron, pero la sombra de Javier seguía acechando. Cuando Clara llegó a la parte crucial de su presentación, el ambiente cambió. Este proyecto no solo es una oportunidad para nosotros como equipo, sino también una forma de apoyar a la comunidad. Creo firmemente que debemos dar algo a cambio de lo que recibimos, declaró, su voz resonando con convicción. Los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre sus compañeros. Pero antes de que pudiera seguir, Javier interrumpió, su tono cargado de desdén. Eso suena bien en teoría, Clara, pero ¿quién pagará por eso? Suena más a un sueño que a una realidad. Clara sintió que su corazón se hundía. Debo mantener la calma, pensó. Sin embargo, escuchó la voz de Javier en su mente, como una serpiente susurrante: no puedo dejar que esto funcione. Mientras la tensión aumentaba, Clara se dio cuenta de que no podía dejar que Javier la desalentara. La realidad es que muchas empresas han tenido éxito al invertir en su comunidad. No estamos solo para ganar dinero, estamos aquí para crear un impacto, respondió con firmeza, sintiendo que las palabras fluían de su interior como un río desbordado. La sala se llenó de murmullos de apoyo, pero Javier no se dio por vencido. Pero, ¿qué pasa si fracasamos? ¿Estás dispuesta a arriesgar el futuro de todos por una idea romántica?, cuestionó, intentando desestabilizarla. Clara pudo sentir cómo su corazón latía con fuerza, pero también percibía el miedo en su mente: no puedes dejar que esta mujer te gane. Tienes que hacerla caer. Siempre hay riesgos, Javier. Pero si no arriesgamos, nunca podremos crecer, replicó Clara, sintiendo que su voz se tornaba más fuerte con cada palabra. Si no nos atrevemos a soñar, ¿qué nos queda? La sala comenzó a llenarse de murmullos aprobatorios, y Clara sintió que la marea estaba cambiando.
Mientras la discusión continuaba, Javier comenzó a lanzar ataques más personales. ¿Acaso piensas que este es un juego? ¿No te das cuenta de que tus ideas son inviables? No tienes la experiencia necesaria para liderar un proyecto de esta magnitud, dijo con una sonrisa burlona. Clara podía escuchar los pensamientos de los demás. Es verdad, ¿puede Clara liderar? Era como si una nube oscura se apoderara de la sala. Pero Clara no estaba dispuesta a rendirse. La experiencia se adquiere, Javier. Todos comenzamos en algún lugar. No se trata solo de mí, se trata de lo que podemos lograr juntos, respondió, sintiendo que su determinación crecía. La sala se llenó de un silencio expectante mientras Javier se preparaba para atacar de nuevo. Mira, Clara. No te estoy atacando por gusto. Solo quiero asegurarme de que todos tengan un futuro aquí. No quiero que esta locura nos lleve a la ruina. Sin embargo, Clara podía oír los pensamientos detrás de su máscara. Si la aplasto ahora, nadie la recordará. Fue en ese momento que Clara decidió dar un giro a la conversación. Entiendo tus preocupaciones, Javier. Pero déjame preguntarte, ¿qué futuro quieres construir tú? ¿Un futuro donde todos temen arriesgarse y ser creativos, o uno donde podamos innovar juntos? Sus palabras resonaron en el aire como una campana de alerta, y sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. La mirada de sus colegas se volvió más intensa, y Clara se dio cuenta de que había captado su atención. Las voces comenzaron a susurrar pensamientos de aliento y apoyo. Quizás Clara tenga razón, tal vez necesitamos arriesgarnos un poco más. La marea estaba cambiando a su favor. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la sala fue interrumpida por un ruido repentino. La puerta se abrió de golpe y entró el director de la empresa, don Ernesto, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de uno a otro. La atmósfera cambió radicalmente, y Clara sintió un leve alivio. Tal vez este sea el respiro que necesitaba. Javier intentó tomar el control de la situación. Estamos revisando algunas preocupaciones sobre el proyecto de Clara. Ella tiene grandes ideas, pero hay dudas sobre su viabilidad, dijo, tratando de recuperar la dirección de la conversación. Clara se sintió frustrada, pero sabía que debía actuar con cautela. Don Ernesto, lo que estamos discutiendo es la posibilidad de expandir nuestras iniciativas en la comunidad, y creo que es algo valioso para todos, explicó Clara, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la claridad. No solo estamos hablando de un proyecto, sino de crear un legado. Don Ernesto se cruzó de brazos, observando a ambos con atención. Quiero escuchar ambas perspectivas antes de tomar una decisión, dijo, y Clara supo que debía hacer su mejor esfuerzo para presentar su caso. Mientras continuaba hablando, Clara pudo sentir la energía en la sala cambiar. Los murmullos de aprobación y los pensamientos positivos comenzaron a crecer a su alrededor. Tal vez deberíamos apoyar a Clara, ella realmente cree en esto. La conversación se tornó más constructiva, y aunque Javier seguía lanzando dudas, Clara logró presentar su propuesta con claridad y pasión. Las voces de sus colegas comenzaron a alinearse a su favor, y cuando finalmente se cerró la reunión, el aire estaba cargado de esperanza. Clara sabía que había dado un paso adelante, pero la sombra de Javier seguía allí, acechando. Mientras todos salían de la sala, Clara se sintió un poco más ligera, pero sabía que la batalla no había terminado. Miró a Ana, quien le sonrió con gratitud, y Clara sintió que su amiga era su ancla en ese mar de incertidumbres. Sin embargo, en el fondo de su mente, el eco de los pensamientos de Javier la seguía persiguiendo: no me detendré. Esta no es la última palabra. Clara comprendió que su lucha apenas había comenzado. La tormenta aún se acercaba, y debía prepararse para lo que vendría. Esa noche, mientras intentaba dormir, Clara reflexionó sobre lo ocurrido. La lucha por su proyecto había abierto nuevas puertas, pero también había dejado en evidencia la fragilidad de su situación. Necesitaba encontrar una forma de protegerse y proteger a aquellos que le importaban, especialmente a Ana. No puedo dejar que Javier me destruya, pensó con determinación. La idea de unirse a Ana para organizar la recaudación de fondos la emocionaba. Sabía que era un camino incierto, pero también estaba decidida a seguir adelante.
Clara se sintió más fuerte al pensar en lo que podían lograr juntas. Tal vez este sea el inicio de algo grandioso, se dijo, y con esa esperanza, se durmió, preparándose para el nuevo día que traería consigo nuevas oportunidades y desafíos. Al despertar, una nueva determinación llenó su corazón. Estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La vida en silencio había revelado su fuerza, y Clara sabía que estaba a punto de descubrir el verdadero poder de su voz. Pero, ¿qué le depararía el futuro? Clara despertó con el sonido del canto de los pájaros, un suave murmullo que la envolvía como una manta cálida. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación con destellos dorados. Sin embargo, a pesar de la belleza del nuevo día, su mente estaba en tumulto. La reunión del día anterior aún resonaba en sus pensamientos, y el rostro de Javier, con su sonrisa engañosa, la perseguía como una sombra. Después de prepararse, Clara se dirigió al café local donde había acordado encontrarse con Ana. El aroma del café recién hecho la envolvió, y se sintió reconfortada por la familiaridad del lugar. Al entrar, pudo ver a Ana sentada en una esquina, su rostro iluminado por una amplia sonrisa que le devolvió la fe en sí misma. «Clara, qué bueno verte», exclamó Ana, levantándose para abrazarla. «He estado pensando en cómo podemos hacer que tu proyecto sea un éxito. Creo que tenemos que reunir a todos y organizar una reunión comunitaria. La gente necesita conocer tu visión». Clara asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga. «Esa es una gran idea. Pero, ¿crees que la comunidad realmente se interesará? Javier podría intentar desacreditarme», dijo, dejando escapar un suspiro. A pesar de su determinación, había un miedo persistente en su corazón. «Javier, no le des poder sobre ti. Tienes que creer en tu visión y en lo que puedes lograr. La comunidad necesita escuchar lo que tienes que decir», afirmó Ana, tomando la mano de Clara con firmeza. «Además, ya hemos visto que hay personas que te apoyan, no estás sola en esto». Con esas palabras, Clara sintió que su confianza comenzaba a resurgir. «Tienes razón, Ana. Si la comunidad se une, podemos demostrar que este proyecto tiene potencial, hagámoslo», dijo, sintiendo que una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Mientras planeaban los detalles de la reunión comunitaria, Clara notó que algo extraño estaba ocurriendo en su entorno. No era solo el murmullo de las conversaciones, sino un susurro en su mente, como si las personas a su alrededor estuvieran compartiendo pensamientos sin necesidad de palabras. «¿Podrá hacerlo?», escuchó de una mujer en la mesa contigua. «¿Qué dirá Javier sobre esto?», pensó un hombre al fondo. Clara se estremeció. La habilidad de escuchar los pensamientos de los demás, que había sido un desafío, ahora parecía ser una herramienta poderosa. «Ana, ¿sientes eso?», preguntó en voz baja. Ana la miró confundida. «Siento que... es como si pudiera escuchar lo que la gente está pensando», explicó Clara, su voz temblando de emoción. «No solo sus palabras, sino sus dudas y esperanzas. Es abrumador, pero también increíble». Ana la observó, sorprendida. «Eso es extraordinario, Clara. Pero, ¿no te asusta? ¿Qué pasa si escuchas cosas que no quieres oír?», cuestionó, su rostro lleno de preocupación. «Lo sé, pero quizás pueda usar esto a mi favor. Puedo entender mejor a las personas y anticipar sus reacciones», dijo Clara, sintiendo cómo la idea comenzaba a calar en su mente. «Puedo hacer esto. Debo hacerlo». Después de un par de horas de planificación, Clara y Ana decidieron que era hora de dar el siguiente paso. Se dirigirían a la comunidad y comenzarían a organizar el evento. A medida que caminaban por las calles, Clara sentía la energía de la ciudad vibrar a su alrededor. Era como si el mundo hubiera cobrado vida, cada sonido y cada pensamiento se entrelazaban en una sinfonía de emociones. «¿Ves esa plaza?», dijo Ana, señalando un espacio abierto donde las familias se reunían. «Podríamos organizar la reunión ahí. Sería un lugar perfecto para que todos se reúnan y escuchen lo que tienes que decir». Clara asintió, imaginando el escenario en su mente. La plaza estaba llena de color y vida, con niños jugando y familias disfrutando del día. «Sí, ahí es donde quiero hacerlo. Quiero que la gente sienta que esto es importante para todos nosotros», pensó con fervor.
Mientras discutían los detalles, Clara comenzó a notar que los pensamientos de las personas a su alrededor eran cada vez más claros. «Esta chica parece diferente», murmuró una anciana. «Creo que tiene algo importante que decir». Clara sintió que su corazón se hinchaba. Quizás esto es lo que necesitaba. Tal vez la comunidad realmente está lista para escucharme. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, también lo hacía el miedo. ¿Y si no les gusta mi idea? ¿Y si Javier tiene razón y esto es solo un sueño? A pesar de sus dudas, Clara sabía que debía seguir adelante. Tenía un propósito, y esa voz interna que había encontrado en su silencio le daba fuerza. Al día siguiente, Clara y Ana comenzaron a colocar carteles en la comunidad, invitando a todos a la reunión. Cada cartel que colocaban era un paso hacia adelante, una afirmación de que su voz importaba. La respuesta fue abrumadora, muchos comenzaron a mostrar interés, y pronto se llenaron de preguntas sobre el proyecto. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, Clara sintió que la sombra de Javier no se desvanecía. No se quedará de brazos cruzados, pensó. Al caer la noche, decidió que debía estar preparada para cualquier ataque que él pudiera tener. Fue entonces cuando Clara decidió confrontar sus miedos. Se sentó con Ana y le dijo: «Debemos estar listas para lo que venga. Javier no se detendrá. Tal vez deba encontrar una forma de lidiar con él antes de la reunión». Ana la miró con seriedad. «¿Cómo planeas hacer eso? ¿Quieres confrontarlo directamente?», preguntó, preocupada por la posible confrontación. «Quizás sí. Necesito entender su punto de vista. No puedo dejar que me aterrorice en silencio. Si voy a ser capaz de presentar mi idea y obtener el apoyo de la comunidad, necesito estar segura de que estoy lista para cualquier pregunta o crítica», explicó Clara. Ana asintió, entendiendo su lógica. «Eso suena arriesgado, pero estoy contigo. No puedo dejar que enfrentes esto sola. Haremos lo que sea necesario para proteger tu sueño», afirmó, su voz firme. Mientras la noche caía, Clara y Ana se prepararon para lo que podría ser una confrontación crucial. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero también sabía que esta era su oportunidad de enfrentarse a sus miedos y encontrar su voz en el silencio. El día de la reunión se acercaba rápidamente, y Clara sabía que debía estar lista. Se sentía nerviosa, pero también emocionada. Había encontrado su propósito, y no iba a dejar que nadie la detuviera. En su mente, las palabras de Ana resonaban: «Tú puedes hacerlo, Clara». Mientras se acomodaba en su cama esa noche, sintió que el silencio se apoderaba de ella una vez más. Pero esta vez, no era un silencio aterrador, era un silencio que le daba espacio para escuchar sus propios pensamientos y prepararse para la batalla que estaba por venir. Clara cerró los ojos, sintiéndose lista para enfrentar cualquier cosa que Javier pudiera arrojarle. Mañana, la vida en silencio cobraría vida. El día de la reunión comunitaria había llegado, y Clara despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El sol ya iluminaba su habitación, y podía escuchar el canto de los pájaros afuera, un sonido que ahora parecía más claro y vibrante que nunca. Sin embargo, era el silencio el que realmente dominaba su mente. El silencio que la rodeaba era profundo y revelador, y sabía que estaba a punto de enfrentar una de las mayores batallas de su vida. Clara se vistió cuidadosamente, eligiendo una blusa que reflejaba su personalidad vibrante y una falda que la hacía sentirse confiada. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer lista para luchar por sus sueños. «Hoy es el día», pensó. «Hoy voy a hablar. Nadie me va a callar». Cuando llegó a la plaza, se encontró con un escenario lleno de vida y movimiento. La gente se reunía, algunas conversando animadamente, otras mirando los carteles que habían sido repartidos por toda el área. Era un espacio vibrante, y Clara sintió un escalofrío en el estómago, mezclado con una ola de esperanza. «Si logro conectar con ellos, realmente puedo hacer la diferencia», pensó. Ana estaba allí, ayudando a organizar las sillas y el material. «Clara, estás hermosa. La comunidad está emocionada por escuchar lo que tienes que decir», le dijo, su energía contagiosa haciendo que Clara se sintiera un poco más tranquila. «Recuerda, no estás sola. Estamos todos aquí para apoyarte.
A medida que los rostros conocidos empezaron a aparecer, Clara sonrió a cada uno de ellos. Vio a la señora del café, un grupo de madres con sus hijos y hasta algunas personas con las que nunca había hablado directamente. No puedo dejar que Javier arruine esto, pensó, sintiendo ya la tensión crecer en su interior. Conforme se acercaba la hora de la reunión, el murmullo de la multitud se intensificó. Clara subió al pequeño escenario improvisado, respirando hondo. El silencio envolvió el espacio cuando tomó el micrófono, y sintió una ola de emoción recorrer su espalda. Es ahora, pensó, sintiendo el calor de la expectativa en las miradas fijas sobre ella. Hola, a todos. Soy Clara, comenzó, su voz temblando levemente al principio, pero volviéndose más firme con cada palabra. Estoy aquí para hablar sobre un proyecto que puede beneficiar a todos nosotros. Juntos, podemos hacer que nuestra comunidad crezca y se una. Desde el fondo de la multitud, Clara vio a Javier acercándose, su mirada desafiante y arrogante. El corazón de Clara se aceleró, pero se forzó a ignorarlo. Concéntrate en las personas que están aquí para apoyarte, pensó. Siguió explicando su visión, sus ideas fluyendo como un río, con entusiasmo y pasión. Pero cuando comenzó a hablar sobre la importancia de la unidad y la solidaridad, la voz de Javier cortó el aire. Esto suena muy bonito, Clara, pero ¿realmente crees que puedes liderar algo así? Apenas puedes oír lo que sucede a tu alrededor. Las risas resonaron entre los espectadores, y Clara sintió que su confianza tambaleaba. Respiró hondo, sintiendo el silencio que la rodeaba y los pensamientos de las personas mezclándose con su propia voz. Mantente firme, Clara, susurró una voz en su mente. La gente está aquí porque cree en ti. Javier, puede que no oiga como antes, pero ahora puedo escuchar las verdades no dichas, respondió Clara, su voz creciendo en volumen y determinación. Puedo sentir lo que la gente realmente piensa y siente, y eso me da la fuerza que necesito. No estoy aquí para ser la mejor, sino para unirnos en torno a un objetivo común. Los murmullos entre la multitud aumentaron, y Clara se dio cuenta de que algunas personas comenzaban a levantarse, apoyando su posición. Pero Javier no se rendía. Avanzó más al centro, sus ojos penetrantes. Clara, eres solo una soñadora. No tienes lo que se necesita para lidiar con la realidad de lo que estás proponiendo. ¿Qué harás si todo esto sale mal? El desafío era directo, y la tensión aumentó. Clara sintió un impulso de ira, pero también la claridad de lo que realmente quería. ¿Y si fracaso?, preguntó, desafiando a Javier con la mirada. ¿Y si todos fracasamos? Pero, ¿y si lo logramos? ¿Y si la comunidad realmente se une y hace algo increíble? Yo elijo creer en la posibilidad, y elijo creer en nosotros. Las palabras reverberaron por el espacio, y Clara vio rostros que antes estaban escépticos comenzando a cambiar de expresión. La energía en el aire estaba cambiando, y sintió que la multitud comenzaba a conectar con su mensaje. Este es mi momento, pensó, mientras su corazón latía fuerte. Entonces, sin aviso, un hombre del fondo se levantó. Yo te apoyo, Clara. Estoy cansado de sentir que nuestra comunidad se separa, necesitamos a alguien que crea en nosotros. La gente comenzó a aplaudir, y Clara sintió una ola de alivio y felicidad. Sin embargo, la lucha aún no había terminado. Javier, claramente irritado, gritó, ustedes están siendo engañados, Clara no puede liderar esto. Si no puede oír, ¿cómo puede representarnos? La tensión volvió a aumentar, y Clara se dio cuenta de que aún había un desafío por delante. Miró a Ana, que la animó con una sonrisa confiada. Clara decidió que necesitaba mantenerse firme. No necesito oír como antes para saber lo que es correcto, afirmó. Lo que importa es que puedo sentir la necesidad de la comunidad. Puedo escuchar los sueños y las esperanzas que cada uno de ustedes tiene dentro de sí. Y juntos, podemos transformar esto en realidad. La multitud comenzó a agitarse, y Clara empezó a sentir que la energía se transformaba. La unión estaba siendo forjada, y la fuerza de la comunidad estaba creciendo. Pero Javier, aún decidido a desacreditar a Clara, avanzó una vez más. La comunidad merece un líder fuerte, alguien que realmente pueda guiarnos. Clara sonrió, sus ojos brillando de determinación.
Y ese líder también puede ser tú, Javier. No necesitamos ser adversarios. Necesitamos encontrar un camino juntos, trabajemos como un equipo y veamos qué podemos lograr. Javier vaciló, y la multitud comenzó a gritar de apoyo. El silencio que antes la rodeaba estaba ahora lleno de voces, y Clara sintió que la energía positiva se apoderaba del lugar. Sin embargo, en ese momento crucial, Javier, intentando recuperar el control, se dirigió a Clara. No puedes pensar que todos van a seguirte solo porque tienes buenas intenciones. Clara sintió que el aire se volvía pesado, pero mantuvo su mirada firme. No estoy pidiendo que todos me sigan. Solo estoy pidiendo que se escuchen unos a otros y trabajemos juntos. Esta comunidad no se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Con esas palabras, la multitud comenzó a resonar con aprobación, y Clara supo que había captado la atención de la gente. Sin embargo, Javier no estaba listo para rendirse. ¿Y qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero desafío? ¿Tienes un plan? Clara respiró hondo. Tengo un plan para unirnos y enfrentar los desafíos juntos. No estoy aquí para dar todas las respuestas, sino para crear un espacio donde todos podamos encontrar soluciones. Y en ese momento, una idea brillante cruzó su mente. Imaginemos un foro comunitario donde todos puedan compartir sus ideas, un lugar donde todos podamos hablar y ser escuchados, incluso si yo no puedo oír de la misma manera. Su voz resonó con fuerza, y pudo ver a la gente asentir. La energía comenzó a acumularse en la plaza, y Clara se dio cuenta de que estaban comenzando a formar una comunidad más fuerte. El silencio que había enfrentado al inicio de esta reunión ahora era un silencio de unión, un silencio de esperanza. Clara sabía que había dado un gran paso, pero la lucha contra Javier aún no había terminado. Con la multitud ahora a su favor, Clara sonrió, sintiendo el calor de la solidaridad. Hoy, no solo hablamos. Hoy comenzamos a actuar. Sin embargo, a pesar de la emoción, sabía que Javier todavía tenía una carta bajo la manga. ¿Cuál sería su próximo movimiento? ¿Lograría Clara convertir ese momento en un verdadero cambio? Todo dependía de lo que sucedería a continuación. La tensión en la plaza había alcanzado su punto máximo. Clara había logrado conectar con la comunidad, pero la sombra de Javier seguía acechando. Aunque el apoyo del pueblo había crecido, el aire estaba impregnado de incertidumbre. Las palabras de Javier aún resonaban en la mente de Clara. ¿Qué harás cuando enfrentes un verdadero desafío? Esa pregunta retumbaba en su interior, desafiando su confianza y determinación. La reunión había tomado un giro inesperado, y Clara sintió que era el momento de actuar. Con cada palabra que pronunciaba, sabía que estaba tejiendo un hilo de esperanza en el corazón de la comunidad, pero también era consciente de que la verdad sobre sus habilidades y su lucha personal estaba en juego. Hoy no solo lucho por mí, sino por cada uno de ustedes, pensó mientras se preparaba para enfrentar el siguiente paso. En el centro de la plaza, Clara se encontró rodeada de amigos y conocidos, pero sus ojos se mantenían fijos en Javier. Sabía que él no se rendiría fácilmente, y la energía a su alrededor parecía una corriente eléctrica, cargada de expectativas y desafíos. La multitud observaba, a la espera de que la conversación tomara un nuevo rumbo. Escuchen, comenzó Clara, su voz resonando con firmeza. He estado aquí de pie, luchando con mi nuevo mundo en silencio. He enfrentado mis propios demonios y, sí, a veces me siento vulnerable. Pero quiero que todos sepan que cada uno de ustedes me ha inspirado a seguir adelante. No estoy sola en esto. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, y Clara sintió que la conexión se fortalecía. Sin embargo, Javier se acercó de nuevo, su actitud desafiante. ¿Y qué pasa si el silencio te ha hecho perder el contacto con la realidad? A veces, lo que no escuchamos puede ser más revelador que lo que escuchamos. Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí, respondió Clara, sintiendo la energía burbujeante de la multitud. Este silencio me ha permitido escuchar las voces de aquellos que realmente importan. Ahora puedo percibir las luchas de las personas, sus sueños y sus temores. La comunidad necesita un lugar donde todos podamos expresarnos, donde todos puedan ser escuchados, incluso si yo no puedo escuchar de la misma manera. La multitud comenzó a murmurar,
y Clara notó que algunos de los que antes dudaban comenzaban a asentir. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a ceder. Pero Clara, ¿qué hay de los problemas reales? ¿Cómo planeas lidiar con ellos si no puedes oír las advertencias que vienen de los demás? Clara respiró hondo, sintiendo el silencio que la rodeaba transformándose en un espacio de apoyo. Lo que más necesito son aliados, personas dispuestas a unirse a mí. Todos tenemos que abrirnos, ser honestos sobre nuestras luchas. Si logramos crear un diálogo honesto, podremos enfrentar cualquier desafío. La verdad es el primer paso hacia la acción. De repente, sintió que su corazón latía más rápido. Javier era una sombra, pero Clara se negaba a dejar que lo impidiera. En ese momento, decidió que era hora de revelarle a la comunidad algo que había estado guardando en su interior. Quiero que todos sepan algo más sobre mí. Mi pérdida de audición no fue solo un accidente. Fue una transformación, y a veces, siento que hay algo más profundo detrás de esto. Me he dado cuenta de que puedo escuchar los pensamientos de los demás, sus miedos y sus anhelos, y eso ha cambiado mi perspectiva sobre cómo ver la vida. Las miradas de sorpresa se cruzaron entre los miembros de la comunidad. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, mientras otros se mostraban escépticos. Pero Clara no se detuvo. Sé que suena extraño, pero el silencio me ha enseñado a mirar más allá de lo que vemos y oímos. Puedo sentir la tristeza y el dolor que muchos de ustedes llevan, y es por eso que estoy aquí, para ofrecerles un espacio donde podamos compartir nuestras verdades y ayudarnos mutuamente. Javier se rió sarcásticamente. ¿Y qué pruebas tienes de eso? ¿Acaso eres una adivina ahora? La gente necesita pruebas concretas, no solo palabras vacías. Su risa resonó en el aire, y algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmurar, inseguros de qué creer. Javier, no estoy aquí para hacer magia, dijo Clara, manteniendo la calma. Estoy aquí para crear una comunidad donde todos se sientan seguros para hablar. Y a veces, las palabras que no se dicen son las más importantes. Todos tenemos nuestros secretos y nuestros temores. Me gustaría que compartieran los suyos, porque ese es el primer paso para sanar y crecer. De repente, Clara notó a una mujer en el fondo, sentada sola y con una expresión preocupada. Era María, una madre que había estado luchando en silencio. Clara la reconocía de haberla visto antes, pero nunca habían hablado. María, llamó, su voz resonando con sinceridad. ¿Te gustaría compartir tu historia? Estoy aquí para escucharte. María levantó la vista, sorprendida por la atención que Clara le estaba dando. Después de unos momentos, se levantó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo hacerlo, dijo, su voz temblando. He tenido tanto miedo de abrirme. Mis hijos pasan por momentos difíciles, y yo me siento impotente. Esa es precisamente la razón por la que necesitamos hablar, dijo Clara, inclinándose hacia adelante. Todos estamos luchando de alguna manera. La comunidad puede ser nuestra fortaleza. Ven, comparte lo que sientes. No tienes que hacerlo sola. Con un poco más de aliento, María comenzó a hablar. Su historia era dolorosa y cruda, llena de inseguridades y la lucha de ser madre en un mundo que a menudo parecía desinteresado. Mientras hablaba, Clara sintió el poder de sus palabras resonar en el aire. El silencio de la plaza no era un vacío, sino un espacio de conexión, donde cada palabra tenía un peso y un significado. Clara observó cómo la multitud comenzaba a unirse en apoyo. Se podían ver expresiones de empatía en los rostros de quienes escuchaban. Javier, sintiéndose impotente ante la creciente conexión, retrocedió, incapaz de interrumpir el flujo de sinceridad que se estaba estableciendo. A medida que más personas comenzaron a compartir sus historias, la atmósfera cambió. La plaza, que había estado llena de tensión, se transformó en un lugar de compasión. Clara miró a su alrededor, sintiendo el cambio que se estaba gestando. Esto es lo que he estado esperando, pensó. Este es el poder de la comunidad. Pero, justo cuando Clara sintió que había logrado algo importante, una voz resonó desde el fondo. Era Javier, frustrado y decidido. No puedes simplemente darles la esperanza sin un plan. Esto no cambiará nada.
La realidad es que la gente necesita soluciones tangibles, no solo palabras bien dichas. Clara sintió que la energía se volvía a enfriar, pero no estaba dispuesta a retroceder. Tienes razón, Javier. Necesitamos soluciones. Pero esas soluciones no llegarán si no empezamos a hablar de lo que realmente nos afecta. Necesitamos un lugar donde podamos encontrar esas respuestas juntos. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. El clamor de la comunidad se hacía más fuerte, y Clara pudo ver cómo la mayoría se unía detrás de ella. La presión sobre Javier aumentaba, y Clara se sentía en control, lista para enfrentar la realidad de su lucha. La tensión había llegado a su punto máximo, pero había una luz de esperanza brillando en el aire. A pesar de los intentos de Javier por desacreditarla, Clara sabía que estaba luchando por algo más grande que ella misma. Esta es mi oportunidad de demostrar que el silencio puede ser poderoso, pensó. El silencio puede ser un catalizador para el cambio. Justo en ese momento, un nuevo grupo de personas se unió a la reunión. Eran vecinos que habían escuchado sobre la conversación, interesados en formar parte de la transformación que Clara había comenzado. La plaza se llenó de nuevos rostros, y Clara sintió que su corazón se expandía de emoción. Vengan, compartan su voz, invitó Clara, sintiendo que el poder de la comunidad se intensificaba. Y así, mientras la tarde avanzaba, las historias continuaron fluyendo, creando un tejido de conexión y esperanza que llenaba el aire. El enfrentamiento con Javier aún no había terminado, pero Clara sabía que había ganado una batalla importante. La comunidad se estaba uniendo, y el silencio que había enfrentado se estaba convirtiendo en una poderosa herramienta de cambio. El verdadero desafío aún estaba por venir, y Clara estaba lista para enfrentarlo, con la comunidad a su lado. El día había llegado, el día que Clara había esperado y temido al mismo tiempo. La plaza estaba decorada con banderas de colores y luces brillantes, un ambiente de celebración que contrastaba con la lucha interna que Clara sentía. Había pasado semanas uniendo a la comunidad, compartiendo historias y creando un espacio seguro para que todos se expresaran. Pero ahora, al enfrentar a Javier, sabía que era el momento de cerrar el ciclo y reafirmar su voz en este nuevo mundo. La multitud se había reunido, ansiosa por escuchar las últimas palabras de Clara. Ella se encontraba en el centro de la plaza, donde la luz del sol brillaba sobre ella, iluminando su rostro decidido. Las voces del pueblo resonaban en el aire, un murmullo de expectativas y apoyo que la rodeaba como un abrazo cálido. Clara miró a su alrededor, buscando a sus amigos y vecinos, cada uno con su propia historia y lucha. Hoy no solo celebramos lo que hemos logrado juntos, comenzó Clara, su voz llena de emoción. Hoy celebramos el poder de la comunidad, el poder del silencio, y el poder de cada uno de nosotros para encontrar nuestra voz. Cada palabra que pronunciaba resonaba en su corazón, y sentía la conexión profunda que había cultivado con todos los presentes. Era un momento de unidad, un testimonio de todo lo que habían superado juntos. Cuando perdí la capacidad de oír, pensé que había perdido todo. Pero el silencio me reveló algo increíble, me mostró cómo escuchar de una manera diferente. Aprendí a escuchar los pensamientos, los temores y las esperanzas de quienes me rodean. Y descubrí que no estoy sola en mis luchas, continuó Clara, sintiendo el poder de sus palabras mientras se dirigía a la multitud. El silencio se transformó en un eco de aprobación. La gente comenzó a asentir, sus rostros iluminados por la comprensión y la empatía. Clara sabía que su viaje había resonado en los corazones de aquellos que habían estado luchando en silencio, escondiendo sus propios miedos detrás de sonrisas forzadas. Hoy, quiero que compartamos no solo nuestras luchas, sino también nuestras victorias. Cada uno de ustedes tiene una voz valiosa. Las historias que hemos compartido aquí nos han unido y fortalecido. Ahora, tenemos que convertir ese poder en acción. Necesitamos seguir adelante, no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que aún no han encontrado su voz, dijo Clara, su mirada fijada en Javier, quien se mantenía al margen, observando la transformación de la plaza. Javier, aún escéptico, dio un paso adelante. ¿Y qué hay de la realidad? No todo es tan simple como lo pintas. Las historias no resolverán los problemas. Necesitamos un plan, algo tangible, dijo con desdén. Clara sintió la tensión en el aire,
pero no estaba dispuesta a dejar que sus palabras la desanimaran. Es cierto que necesitamos un plan, pero primero debemos unirnos como comunidad. Juntos, podemos encontrar soluciones. Juntos, podemos crear un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. El silencio no nos divide, al contrario, nos ha unido. Cada historia compartida es un ladrillo en la construcción de un nuevo camino, Clara respondió, su voz firme, desafiando a Javier a rebatirla. La plaza vibraba con energía, y Clara vio cómo la comunidad comenzaba a levantarse en apoyo. Algunos de sus amigos más cercanos, quienes habían compartido sus propias historias, comenzaron a hablar uno por uno, compartiendo sus experiencias, sus luchas y las pequeñas victorias que habían conseguido. Cada testimonio alimentaba la llama de esperanza que Clara había encendido. María, la madre que había sido tan valiente al hablar en la última reunión, se levantó de nuevo. Clara, tienes razón. Cada historia cuenta. He estado guardando el dolor de no poder proteger a mis hijos, pero cuando compartí mi historia, me di cuenta de que no estoy sola. He encontrado fuerza en ustedes, dijo, sus ojos brillando con emoción. La multitud estalló en aplausos, y Clara sintió como su corazón se llenaba de gratitud. Cada palabra, cada historia contada, se convertía en un hilo que unía a la comunidad. Esto es lo que hemos construido juntos, pensó Clara. Este es nuestro poder. A medida que más y más personas se levantaban, Clara sintió que el peso de sus dudas se desvanecía. La energía en la plaza era palpable, un torrente de emociones que fluía a través de ellos. La risa, las lágrimas, los abrazos, todo se entrelazaba en un tapiz de experiencias humanas compartidas. Así es como se construye una comunidad, reflexionó Clara, su espíritu renovado. Sin embargo, aún quedaba un desafío por enfrentar. La mirada de Javier seguía fija en ella, y Clara sabía que tenía que desmantelar la última barrera. Javier, sé que tienes dudas sobre lo que hemos creado aquí. Pero no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Necesitamos tu voz también, ¿te unirás a nosotros en esta lucha?, preguntó Clara, acercándose a él. Javier se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Clara pudo ver que su rostro se tornaba pensativo, una chispa de duda cruzando sus ojos. No estoy seguro de que pueda, dijo finalmente. No creo que esto funcione. La vida es dura, y no todo se resuelve con buenas intenciones. Pero tal vez, Javier, lo que necesitamos es precisamente esa dureza, Clara contestó, su voz suave pero firme. Necesitamos enfrentar la realidad, pero también debemos ser capaces de encontrar la belleza en nuestras luchas. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y al compartirlas, encontramos nuestra fuerza. Al unir nuestras voces, podemos crear el cambio que tanto deseamos. El silencio se apoderó de la plaza, y Clara sintió que el tiempo se detenía. La comunidad estaba mirando a Javier, esperando su respuesta. La presión del momento era intensa, pero Clara se mantuvo firme. Ella sabía que cada palabra contaba, cada silencio tenía su peso, y esta era su oportunidad de hacer una diferencia. Después de lo que pareció una eternidad, Javier tomó una profunda respiración. Tal vez tienes razón. Quizás este silencio ha sido una oportunidad para escuchar algo más que solo mis propios pensamientos. Quizás puedo intentar ver esto desde otra perspectiva, admitió, su voz llena de vulnerabilidad. La multitud estalló en aplausos, y Clara sintió que la esperanza comenzaba a fluir nuevamente. Javier había dado un paso hacia adelante, y eso era un gran avance. Gracias, Javier. Tu voz es valiosa para todos nosotros, respondió Clara, sonriendo, aliviada. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su tono ya no tan desafiante, sino curioso. Clara sonrió aún más, sintiendo el apoyo de su comunidad detrás de ella. Ahora comenzamos a trabajar juntos. Creamos un plan que funcione para todos. La plaza será nuestro espacio de encuentro, donde podamos hablar, compartir y encontrar soluciones. Empezaremos a reunirnos regularmente, y cada uno de nosotros puede aportar sus ideas y experiencias. Vamos a hacer esto, juntos, dijo Clara, sintiendo la energía de la comunidad vibrar a su alrededor. A medida que la conversación continuaba, Clara sintió que el verdadero renacer estaba sucediendo.
no solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a otros a encontrar la suya. El silencio, que una vez había sido un obstáculo, se había convertido en un espacio de posibilidades. La plaza se llenó de risas, palabras de aliento y promesas de un futuro mejor. Clara sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentarlo con la fuerza de su comunidad. El silencio había sido un catalizador, una invitación a descubrir la riqueza de las historias compartidas. Y así, Clara se sintió más fuerte que nunca, lista para afrontar cualquier desafío que viniera. El silencio, que antes había sido su prisión, ahora era su refugio. La comunidad había florecido, y juntos, podían enfrentar el futuro con valentía y esperanza. En ese día especial, Clara supo que había encontrado no solo su voz, sino también su propósito, ser la luz en el camino hacia un futuro donde cada historia contada contara y donde el poder del silencio se convirtiera en un himno de unidad. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.